Régimen de Ortega prohibió procesiones de Semana Santa en Nicaragua. Feligreses respondieron abarrotando las iglesias. Dictadura desata una cacería de opositores en la Semana Mayor. Organismos contabilizan cerca de 20 nuevos detenidos, esto incluido a católicos y un periodista. Y en otras noticias, Shakira clama que dejen en paz a sus hijos, quienes inician una nueva etapa de sus vidas desde Miami. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lisbia Chica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 10 de abril del 2023. Sostiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea. Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. Con estas breves palabras en la Eucaristía del Domingo de Resurrección, desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco, el máximo líder de la Iglesia Católica, dejó plasmado el malestar que le provocó la prohibición del régimen de Daniel Ortega de realizar procesiones en el contexto de la Semana Santa en Nicaragua. La dictadura redujo las actividades religiosas a lo interno de las parroquias. Semanas antes, jefes policiales se encargaron de llevar la advertencia a los párrocos de que no había permiso para conmemorar esas fechas fuera de las iglesias. En los días santos, uniformados montaron vigilancia y asedio en los templos. Además, persiguieron a quienes se presentaron a las iglesias, personificando a nazarenos con su cruz. Sin embargo, la persecución que derivó en nuevos encarcelamientos y destierro de un sacerdote generó mayor solidaridad entre los creyentes que apostaron por abarrotar las iglesias y conmemorar estas fechas relevantes para los católicos, quienes evaluaron el bloqueo a la fe y a la religiosidad como un atropello sin precedentes. Para el periodista Israel González Espinosa, especializado en temas religiosos, este respaldo de creyentes y no creyentes a la Iglesia Católica simboliza una derrota más para el régimen orteguista. En primer lugar, lo que ha habido en esta Semana Santa es una verdadera resistencia cívica, pacífica, por parte de los cristianos del país, abarrotando todos los oficios religiosos en todas las parroquias del país. Yo creo que el régimen se ha equivocado otra vez, prohibiendo las procesiones religiosas. La gente lo ha sentido como un ataque a su fe, y si hay algo que tienen los nicaragüenses es que son un pueblo creyente, un pueblo en su gran mayoría católico, pero también evangélicos, que se han manifestado en contra de estas cortapisas a la libertad religiosa. Ya no solo están arremetiendo contra religiosos que han dado una palabra crítica respecto a las acciones autoritarias, arbitrarias y completamente ilegales del gobierno, sino que ahora también se han ido de frente en contra de la religiosidad popular, que es uno de los elementos principales del cristianismo en Nicaragua. Las procesiones en Nicaragua, el sentido religioso, por lo menos en el catolicismo, va de tocar, de sentir, ¿no? Y las procesiones son un elemento muy característico de la Semana Santa, y la gente lo ha sentido como un ataque no solo a la Iglesia Católica o a la jerarquía de la Iglesia, sino a la fe del pueblo creyente. Y por eso incluso mucha gente que no es creyente o que no simpatiza abiertamente con la Iglesia ha ido a los oficios religiosos precisamente para solidarizarse con esta acción completamente desafortunada de un régimen que no para de ejecutar acciones que lo desprestigian a nivel internacional. El periodista en el exilio, retomando al Papa Francisco, reitera que la dictadura está actuando como un evidente desequilibrio, punto de vista que comparte la abogada Marta Patricia Molina, quien cree que estos hechos patentan la represión que padecen todos los sectores sociales del país, de la cual no se escapa la Iglesia Católica, la que se enfrenta, según ella, a unos auténticos criminales. Este año ha sido catastrófico para la Iglesia Católica, pues se han prohibido 3.176 actividades de piedad popular únicamente en el periodo de la Semana Santa. Aquí no estamos incluyendo las prohibiciones que se hicieron en los días de Cuaresma y tampoco las que se realizaron el año pasado respecto a las procesiones. Sin embargo,
existe algo que ninguna dictadura puede controlar y que es la fe de los laicos católicos, quienes hicieron caso omiso a todas estas amenazas y prohibiciones y se hicieron presentes a todas las actividades que se realizaron a lo interno de cada parroquia. Otros, lógicamente, desafiaron más a la dictadura y salieron a las procesiones, pero fueron reprimidos, y esta vez no por protestar cívicamente como lo hicimos en abril 2018, sino por anunciar su fe y rezar en público. Esta persecución, que se ha agudizado desde 2018 en el contexto de las protestas sociales, llevó al Vaticano a condenar abiertamente la situación que vive la Iglesia nicaragüense. Recientemente el pontífice tachó de dictadura guaranga a la administración de Ortega y Murillo. Especialistas sostienen que el encarcelamiento al obispo Rolando Álvarez, el destierro de sacerdotes, la eliminación de su nacionalidad a otros religiosos, así como el hostigamiento en las iglesias, sostendrán el constante pronunciamiento de la Santa Sede. La Santa Sede está hablando porque ya se ha dado cuenta de que es imposible dialogar con este régimen y que realmente el nivel de persecución religiosa está llegando a unos niveles nunca vistos en Nicaragua. O sea, tenemos que remontarnos 100 años atrás para encontrar esa retórica anticlerical militante que está propagando el orteguismo, ya no solo contra los obispos de Nicaragua o contra los sacerdotes críticos, sino ahora hasta contra el mismísimo Papa. Lo están acusando el Papa, los propagandistas en redes sociales del régimen, de un montón de cosas que realmente da pie de la pobreza moral que tiene el orteguismo entre sus filas, y también es un golpe evidentemente moral para un gobierno que se autoproclama cristiano mientras encierra a los católicos en sus parroquias y no permite ningún tipo de expresión pública de su fe. El comportamiento de la administración pública Ortega Murillo es característico de los representantes de estados criminales que utilizan los métodos represivos para silenciar a los ciudadanos que reclaman derechos. Ellos no son mandatarios y actúan contrario a lo que establece el derecho para imponer sus nefastas arbitrariedades. El sandinismo en este caso nunca ha comulgado con los principios de la Iglesia Católica, porque los sacerdotes y obispos siempre le han dicho la verdad en público, denunciando las corrupciones y delitos que se cometen. Además, la dictadura anhela que los clérigos sean serviles y que se comporte como lo hacen, por ejemplo, los líderes evangélicos que apoyan y bendicen todos los abusos de poder cometidos por el régimen. La dictadura quiere una iglesia aliada, que sea compinche, socia, y además que se haga de la vista gorda ante la injusticia. Ese es el conflicto sencillamente que ocurre entre el Estado de Nicaragua y la Iglesia Católica como institución. Ahora, el Papa Francisco catalogó perfectamente a la dictadura de Nicaragua, comparándola con el peor criminal que ha tenido la historia, como lo fue Hitler. Entonces, Ortega Murillo son los Hitler contemporáneos. La Iglesia se ha manifestado contra la violencia estatal, los encarcelamientos arbitrarios, la constante migración y las violaciones a los derechos humanos. Las parroquias sirvieron de refugio cuando los nicaragüenses fueron atacados por policías, francotiradores y paramilitares, lo que agudizó la persecución contra los jerarcas desde hace 5 años, arrojando al exilio a algunos y a otros a la cautela para no ser víctimas de la prisión. La cacería contra opositores o ciudadanos que expresan su descontento con las arbitrariedades del orteguismo no cesan. En los primeros 9 días de abril, la dictadura ha encarcelado a 21 pobladores, de acuerdo con un monitoreo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entre los detenidos están Jason Salazar, vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de abril, Olesia Muñoz, opositora quien ya había sido presa, y cantante soprano católica, y Víctor Ticay, quien es periodista de Canal 10. La redada se da días antes de conmemorarse el 5º aniversario de la rebelión de abril y en el marco de la prohibición de procesiones a la Iglesia Católica. La persecución también la direccionaron contra feligreses, activistas territoriales y líderes políticos que aún permanecen en suelo nica. Directivos de organizaciones valoran este nuevo pico de detenciones arbitrarias como un reflejo del miedo del régimen a acciones nacionales que recuerdan el nivel de abusos que ha cometido la administración de turno, encabezada por Ortega y Murillo.
Se reportan a la fecha de hoy más de 20 nicaragüenses secuestrados. Hay que señalar que varios de estos secuestrados por la policía orteguista son personas que han estado vinculadas a actividades religiosas que fueron impedidas o reprimidas por la policía orteguista. Pues como sabemos también, la policía orteguista mantuvo un acecho permanente sobre los templos religiosos, impidiendo que se realizaran estas manifestaciones religiosas, en un acto que demuestra nuevamente que la dictadura ejerce persecución religiosa. Ahora bien, esta escalada represiva se da además en la semana previa a que se conmemore el 5º aniversario de la rebelión ciudadana de abril. Esto, en mi opinión, lo que demuestra es, por un lado, que confirma que la dictadura de los Ortega Murillo se mantiene exclusivamente sobre la base de la represión. Vive para reprimir, pero al mismo tiempo esa represión lo que revela es un temor profundo por parte de la dictadura a que la población se manifieste en las calles, y eso es lo que está demostrando con toda esta escalada represiva. Pero por el otro lado también demuestra que la dictadura de los Ortega Murillo, pese a la excarcelación de 222 personas el pasado 9 de febrero, sigue con su conducta represiva, sigue actuando en una dirección absolutamente contraria a lo que la comunidad internacional y los nicaragüenses hemos demandado. El abogado Gonzalo Carrión, uno de los nicaragüenses a los que Ortega lo despojó de su nacionalidad, considera que la cúpula del poder intenta que prevalezca un estado de terror, el que incrementa en fechas claves para imponer su voluntad y hacerse notar que la mano de hierro será lo que regirá el rumbo del país. Una guerra por el método represivo y de terror, ¿verdad?, contra un pueblo en general desarmado y que ha hecho uso de métodos legítimos y cívicos de protesta. En ese contexto de sistemática represión que aún no cesa, que por el contrario, momentos que recrudecen y se desatan, es lo que vemos con las expresiones religiosas. En esa guerra general contra el pueblo hay una guerra particular. Me refiero, cuando hablo de guerra, es desde el concepto del Estado, de esa maquinaria de terror que actúa como si estuviera en una guerra, con métodos propios de una guerra y para exterminar a los que ellos consideran enemigos. Y cuando hablo de exterminio, porque es el lenguaje de la tiranía, exterminar todos los derechos. Y en esa guerra contra el pueblo hay una guerra particular, que de hecho la considero en general perdida. Como defensor de derechos humanos, la guerra contra la Iglesia Católica, esa guerra la tienen perdida. La han perdido históricamente definitivamente la están perdiendo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque es una persecución, y esa guerra contra la Iglesia Católica toca lo más íntimo, ¿verdad? Y agrava exactamente todo lo que ha acontecido contra el pueblo nicaragüense. Es decir, toca los sentimientos de conciencia del pueblo, ¿verdad?, que incluso va más allá de la persecución propiamente política, que a las voces de ciudadanía, opositores. Esta es una acción estatal. La maquinaria de la represión se extiende a la libertad religiosa, a los sentimientos y a las expresiones de conciencia, a los actos de fe. Uno de los encarcelamientos que ha cobrado mayor relevancia es el del periodista Víctor Ticay, quien fue detenido el Jueves Santo tras cubrir una procesión religiosa en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada. El reportero informaba sobre el desarrollo de las actividades de la Iglesia Católica en este municipio. Fuentes extraoficiales revelaron que el periodista permanece en prisión en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, un sitio donde los presos políticos reciben torturas, esto según denuncias de organismos locales e internacionales. El comunicador sería acusado por propagación de noticias falsas bajo la Ley 1042. Ley Especial de Ciberdelitos, por ejercer su trabajo como periodista para Canal 10 de televisión.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, catalogó el arresto arbitrario de Ticay como una medida represiva y de criminalización de su labor periodística. La artista colombiana Shakira, una de las cantautoras más reconocidas a nivel internacional, emitió un comunicado este lunes pidiendo a sus amigos, periodistas y medios de comunicación que respeten la privacidad de sus hijos Milan y Sasha, quienes junto a ella llegaron hace menos de 15 días a Miami para empezar un nuevo capítulo de sus vidas lejos de Barcelona en España y de Gerard Piqué, expareja de la compositora y el padre de los menores de 8 y 10 años. La intérprete de éxitos como el Waka Waka y Te Felicito solicitó un alto al acoso, al incesante asedio y a la persecución sin tregua por parte de paparazzi, lo que aseguró han vivido en Barcelona desde la polémica separación entre Piqué y ella, que hasta los ha llevado a los tribunales en una negociación por la custodia de sus hijos. Respeten su derecho a la intimidad, reiteró la colombiana, insistiendo en que el ruego lo hace no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece, destaca el escrito difundido en todas sus redes sociales. Este 11 de abril, los hijos del exjugador de Fútbol Club Barcelona y Shakira se integran a su nueva escuela en Miami. Por ello, la barranquillera rogó que se abstengan de seguir a Milan o a Sasha hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en las puertas de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona. Esto con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores rating. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La vocera del régimen orteguista, Rosario Murillo, justificó los más de 20 arrestos arbitrarios contra los nicaragüenses, alegando que su dictadura garantiza la paz, felicitando la labor que desempeñan la policía y el ejército. Según la vicedictadora, hubo un derroche de tranquilidad y seguridad, pero las iglesias durante toda la semana padecieron asedio de parte de fuerzas policiales y otros encapuchados. El informe trimestral difundido por Voces del Sur a través de Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documenta un total de 14 alertas de casos de violación a la libertad de prensa en Nicaragua, las cuales se tradujeron en 38 casos. De los hechos registrados, 27 de los agresores identificados son estatales, la Asamblea Nacional, 4 no estatales, entidades bancarias y 7 preestatales, quienes fueron simpatizantes al régimen de Ortega. La organización señaló que en los primeros 3 meses del 2023, 7 periodistas se vieron obligados al exilio, contabilizando así un total de 185 hombres y mujeres de prensa que han abandonado Nicaragua desde el 2018 hasta la fecha. Por otro lado, el informe denuncia la toma ilegal de propiedades, el congelamiento de cuentas bancarias, negativas de pago de pensión y otras medidas coercitivas denunciadas por las víctimas. Tras cumplirse 2 meses de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos nicaragüenses, el exreo político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, remarcó que el cautiverio que vivieron todos los rehenes de la dictadura orteguista fue un secuestro. No nos tenían presos, secuestrados era que estábamos, como secuestrada está Nicaragua, refirió en su cuenta de Twitter Holman, secuestrado el 14 de agosto de 2021 y condenado a 9 años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. En cuanto a Ortega y Murillo, remarcó que el régimen es preso de su misma represión que ha arreciado desde el 2018 contra el pueblo de Nicaragua. Al menos 57 personas perdieron la vida durante la Semana Santa en Nicaragua, una cifra preliminar de acuerdo con un monitoreo de noticias realizado por Voces en Libertad. Las causas principales de estas muertes son sumersión, accidentes de tránsito y violencia. De ese total, 27 fueron por ahogamiento y 19 por accidentes en las vías. Igualmente reportaron 2 femicidios y un crimen de odio contra una mujer transgénero.
Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.